El panel Memoria, Temporalidad y Formas, el primer expositor es Ignacio Brescó, que va a presentar la ponencia titulada Memoria, Narrativa y Prolepsis, cuando el futuro moviliza el pasado. Ignacio tiene un doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid, actualmente está realizando el postdoctorado en la Universidad de Aalborg, Dinamarca. Su interés académico gira en torno a cuestiones relacionadas con la memoria colectiva, la identidad nacional, así como la enseñanza y la filosofía de la historia. Entre los proyectos de investigación en los que ha colaborado destacan Memoria, Identidad y Cultura Cívica, realizada en el marco del programa interuniversitario hispano-brasileño hasta el 2009, y Social Psychological Dynamics of Historical Representation in the Enlarged European Union, en el marco de la European Cooperation in Science and Technology Cost Action. Este proyecto termina en el 2017. La segunda ponencia va a ser de Cristóbal Bonelli, que va a presentar Apunte para una cosmopolítica de la memoria en el sur de Chile. Cristóbal es psicólogo clínico de la Universidad Católica, terapeuta sistémico del Centro Milanese di Terapia Familiare y doctor en antropología por la Universidad de Edimburgo. Además de colaborar como investigador asociado en el Centro ISIS, actualmente se desempeña como investigador postdoctoral en la Universidad de Ámsterdam, donde es responsable de la línea de investigación Ecologías, Alteridad y Prácticas Sociomateriales dentro del equipo dirigido por la profesora Anne-Marie Moll. Durante los últimos años se ha interesado en explorar conflicto ontológico y violencia epistémica en relaciones interculturales y prácticas clínicas, desarrollando una teoría crítica sobre el multiculturalismo de Estado, el construccionismo social clínico y la práctica de escritura etnográfica. La última exposición es por Marcelo González Gálvez, que va a presentar la siguiente ponencia, La memoria fractal, eventos, experiencias y su transmisión en el sur de Chile. Marcelo, antropólogo social por la Universidad de Chile, doctor en antropología social por la Universidad de Edimburgo. Es profesor del programa de antropología de la Universidad Católica, del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile y del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. También investigador adjunto del ISI, y su trabajo se centra en las dimensiones ontológicas, políticas y epistemológicas de la relación distinción persona-sociedad en las nociones de alteridad, socialidad, conocimiento y mundo. Ha realizado trabajo de campo en comunidades mapuche de la octava región con distinta extensión e intensidad desde el año 2005. Voy a dar la palabra a Ignacio, posteriormente a Cristóbal y Marcelo. Son 20 minutos y yo voy a estar señalizando más o menos el paso del tiempo. Bueno, buenos días. Gracias. Quería dar las gracias a Andrés por invitarme a este simposio. Y bueno, yo en mi presentación lo que voy a hablar es del papel de las narrativas sobre el pasado en relación a la movilización colectiva. Y esto lo voy a hacer a través de distintos ejemplos donde lo colectivo se entenderá en clave nacional. Y también debería decir, tal vez para contextualizar un poco mejor mi presentación, que los ejemplos que voy a traer aquí se basan en el contexto europeo. Entonces, bueno, tal vez un poco es bueno saberlo para contextualizarlos después. Otro de los objetivos que tengo en esta charla es introducir la palabra prolepsis. Prolepsis es un término un poco pedante, hay que reconocerlo, traído de la teoría literaria, que equivaldría a lo que en inglés se conoce como flash forwards, es decir, lo contrario a los flashbacks. Entonces, mientras que en los flashbacks el pasado se trae al presente de la narrativa, en los flash forwards es el futuro el que se trae al presente de la narrativa. Entonces, un ejemplo de ello podría ser, por ejemplo, el arranque de los 100 años de soledad de García Márquez, cuando dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de acordarse aquella tarde en la que su padre le llevó a conocer el hielo. Entonces, como vemos aquí, el futuro es traído al presente de la narrativa para orientar la lectura. Mi planteamiento en la memoria colectiva, en relación al término prolepsis, es que el futuro sería traído al presente, el futuro entendido diversas metas políticas, objetivos políticos. El futuro, repito, sería traído al presente a través de distintas formas de reconstruir el pasado. Y todo ello para orientar la acción hacia ese futuro imaginado de antemano. Entonces, pues bueno, creo que este término, que lo voy a desarrollar a lo largo de la exposición,
puede ser de utilidad para un poco repensar lo que sería el tema de esta ponencia, es decir, las formas en las que se conjuga temporalmente la memoria. Entonces, de esta forma podríamos pasar de una visión, si queréis, más lineal de la memoria, donde el pasado pesaría en el presente y condicionaría de alguna forma el futuro, a pasar a una visión más circular o más en espiral, si queréis, donde sería el pasado que se reconstruiría a partir de distintos proyectos de futuro. Entonces, con esto, evidentemente, no quiero decir que sea el único proceso que se ponga en marcha a la hora de reconstruir el pasado, ni muchísimo menos. Como hemos visto y veremos, supongo, a lo largo de este simposio, el pasado se puede traer al presente y ser utilizado para muchísimos fines, para reparación, para aprender de los errores, pero también para ocultar y para el olvido. Pero bueno, entiendo que este término prolepsis nos puede ayudar, como digo, a entender el pasado, los usos del pasado de otra forma. Entonces, pues bueno, antes de presentar mi marco teórico, voy a presentar un ejemplo para un poco ilustrar más mi punto. Es un discurso pronunciado por José María Aznar, que, como algunos de vosotros sabréis, fue presidente del Gobierno de España durante 8 largos años, del 96 al 2004. Y este discurso hay que situarlo 1 año y medio más tarde del comienzo de la Segunda Guerra de Irak, de la cual Aznar fue promotor, junto con Bush y Blair, y unos 6 meses después del atentado que tuvo lugar en Madrid, en Atocha, reivindicado por Al-Qaeda, donde fallecieron unas 200 personas. Entonces, pues bueno, como no tengo costumbre de aprenderme los discursos de Aznar de memoria, lo voy a leer. Y dice así: The problem Spain has with Al-Qaeda and Islamic terrorism did not begin with the Iraq crisis. In fact, it has nothing to do with government decisions. You must go back no less than 1,300 years, to the early 8th century, when Spain, recently invaded by the Moors, refused to become just another piece in the Islamic world, and began a long battle to recover its identity. This reconquest process was very long, lasting 800 years. However, it ended successfully. Many Muslims continue to recall that defeat, many more than any rational Western mind might suspect. Osama bin Laden is one of them. His first statement after the 11th of September, I repeat, the 11th of September, did not begin by referring to New York or Iraq. His first words were to lament the loss of Al-Andalus and compare it to the occupation of Jerusalem by the Israelis. Bueno, de este texto cabría destacar en primer lugar el aspecto identitario, reflejado por el protagonismo de un sujeto colectivo, en este caso España, que estaría enfrentado a distintos representantes de un mundo ajeno, cuando no enemigo, como sería el mundo islámico. En este discurso vemos que Aznar nos habla, por un lado, del pasado, contándonos la historia épica y la lucha que duró 800 años, por la cual España fue capaz de recuperar la identidad arrebatada por los árabes. Pero también nos habla del presente, diciéndonos que el problema al cual se enfrenta España no tiene nada que ver con las decisiones tomadas por su gabinete, sino que se enmarcaría en la vieja lucha de la identidad que todavía se estaría librando. Entonces podemos decir que la identidad, en este sentido, sería el tema principal de una trama que se remontaría siglos atrás. Una trama irresuelta, inconclusa y abierta, pero al mismo tiempo fácil de entender, al menos para la audiencia española, porque los protagonistas serían siendo los mismos, es decir, nosotros y ellos, los españoles y los árabes. Entonces, justamente, a través de este discurso, se estaría proporcionando una suerte de guión, no solo para entender el escenario presente, sino también para orientar las acciones de cara al futuro. Entonces, bueno, sobre la idea de guión y del futuro voy a hablar más tarde, pero un poco me interesaría dejar estas ideas ahora por aquí. Pasando ya al marco teórico de mi presentación, pues bueno, decir que bebe de distintas fuentes. Para empezar, de la psicología cultural
y la idea de Vygotsky según la cual nuestra relación con el mundo o con nosotros mismos no es directa, sino que estaría mediada por distintas herramientas que hemos heredado de la cultura. Entonces, por ejemplo, hay distintos estudios que se centran en cómo, a través de las narrativas, damos sentido a nuestra experiencia, a nuestras acciones, incluso a nuestras metas, tanto como individuos como colectivos. Y esto es un poco lo que hemos visto en el ejemplo de Aznar. Hemos visto cómo la forma narrativa de reconstruir al pasado no solo nos ayudaría a dotar de significación al presente, sino también de orientación al futuro. Es decir, aquí significado o sentido se entendería tanto en términos de significado y de orientación. Hablando de las formas narrativas de reconstruir el pasado, cabría decir que durante la historia los grupos lo han hecho a través de distintas formas narrativas, desde crónicas, epopeyas, mitos. A partir del siglo XIX, el pasado se empezó a reconstruir en clave nacional. Entonces, esto dio lugar a distintos relatos canónicos donde la nación ocupaba el protagonismo de los mismos. Y estudiando estos relatos, James Wertz, otro psicólogo cultural, reparó en la existencia de distintas estructuras narrativas que se mantenían con el tiempo. Por ejemplo, a la hora de estudiar cómo se enseñaba la historia oficial rusa, vio que había episodios que se repetían a la hora de describir episodios muy distintos. Y estos episodios tenían que ver con la invasión, con la defensa del territorio y con la posterior recuperación del mismo. Estamos hablando de estructuras narrativas que actuarían como moldes para describir distintos episodios que irían desde las invasiones suecas del siglo XVIII a las invasiones napoleónicas, incluso a las invasiones germánicas o invasiones nazis del siglo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces serían, como digo, como moldes o estructuras narrativas a través de las cuales se podía imaginar el pasado, pero también a la propia nación. Y hemos visto en el ejemplo de Aznar cómo la Reconquista, como un episodio tomado como un mito fundacional en el caso español, es traído al presente para describir la situación creada a partir del atentado de Atocha. Pero también se utilizó en otros momentos históricos. Por ejemplo, en la Guerra Civil, Franco echó mano de la metáfora de la Reconquista para movilizar a los suyos, entendiendo la guerra como una especie de cruzada, en la cual se tenía que reconquistar el país de las hordas comunistas y devolver la identidad católica al país. Esta visión de Wertz, según la cual la forma de reconstruir el pasado estaría mediada por estructuras narrativas, se podía remontar a estudios sobre memoria en los años 30 conducidos por Bartlett. Bartlett fue uno de los primeros psicólogos en decir que la memoria, más que ser algo individual y reproductivo, era algo social y reconstructivo. Y uno de sus experimentos tal vez más famosos fue utilizar una historia sacada de una tribu de Norteamérica titulada La Guerra de los Fantasmas y utilizarla como material de recuerdo con sus alumnos de Cambridge. Entonces los alumnos tuvieron que recordar esa misma historia durante 3 o 4 sesiones de recuerdo separadas en el tiempo. Después de haberla leído, 3 semanas después, un mes después, incluso a veces un año después. Al final, un año después, por ejemplo, de haberla recordado, Bartlett se dio cuenta que los fantasmas seguían estando en la historia, pero la historia había cambiado completamente, hasta convertirse en una historia de misterio propia de la edad victoriana de entonces. Entonces, con eso quiso insistir en cómo, a la hora de reconstruir el pasado, lo hacemos a través de ciertas convenciones culturales, y ese proceso le llamó convencionalización. Otro de los aspectos que me gustaría destacar, también al calor del papel de las narrativas, la reconstrucción del pasado, es en la filosofía de la historia y sobre todo en autores como Hayden White, que se interesan por el papel de los textos históricos en calidad de artefactos literarios. Entonces, en este sentido, desde esa perspectiva, pues bueno, elementos literarios como lo que hemos comentado en el texto de Aznar, el género, la trama, los personajes protagonistas, los antagonistas, contribuirían a dar forma al pasado y con ello imprimirían una carga moral. Estaríamos moralizando al pasado a la vez que lo
lo narrativizaríamos. Y finalmente, me gustaría también destacar la importancia de la enseñanza de la historia. Muchos autores, por ejemplo Carretero, han concluido que la enseñanza de la historia ha respondido sobre todo a propósitos más bien identitarios y no tanto historiográficos. Esto da lugar, como decía, que los textos estén protagonizados y el tema central sean las propias naciones, dando lugar a textos titulados como la historia de España, historia de Chile, incluso historia de Cataluña para el caso. Agrupando lo señalado hasta ahora del marco teórico, podríamos señalar 4 dimensiones para tener en cuenta a la hora de estudiar el papel de las narrativas en la movilización colectiva. Podríamos hablar, por ejemplo, de la dimensión cultural, en la medida en que los grupos heredarían determinados esquemas o formas de narrar su pasado. Una dimensión cognitiva, ya que dichos esquemas mediarían la forma de reconstruir el pasado, interpretar el presente y orientar la acción hacia el futuro. Una dimensión moral, que sería inherente a la propia forma de relatar la historia, o tramar o narrativizar el pasado. Y finalmente una dimensión identitaria, por cuanto los relatos estarían escritos en clave nacional, apelando de este modo al colectivo. Entonces vamos a ver un par de ejemplos que nos pueden ayudar un poco a ilustrar todo esto. Esto sería un caso de convencionalización basado en la teoría de Bartlett antes mencionada, y consistía básicamente en se llevó a cabo en España. Consistía básicamente en dar como material de recuerdo una historia de Irlanda, una historia larga, extensa, de 2 páginas, y hacer que los alumnos, en este caso de la Universidad Autónoma de Madrid, la recordaran en 3 sesiones de recuerdo separadas en el tiempo. Una al cabo de 2 semanas de haber leído el texto y la otra al cabo de un mes. Pues bueno, de esas 2 páginas de la historia de Irlanda quedó este extracto que podemos ver aquí, que tiene 3 partes claramente identificables. Un inicio, donde Irlanda mantendría su independencia. Un nudo, donde Irlanda sería conquistada y oprimida por el Imperio Británico. Y un desenlace, resultado de la lucha por la independencia, que daría lugar a la independencia de Irlanda. Este sería otro ejemplo sacado de un estudio, en este caso un estudio sobre el conflicto vasco. En este estudio se pidió, entre otras cosas, a los sujetos que definieran en qué consistía el conflicto vasco, y se llevó a cabo tanto en la Universidad del País Vasco como en la Universidad de Madrid. Esto es un extracto, un ejemplo de cómo, bastante común por cierto, de cómo un sujeto definió el conflicto vasco en la Universidad del País Vasco. Y ahí podemos ver los 3 elementos señalados en el anterior ejemplo. Por un lado, un inicio, donde el País Vasco mantendría sus costumbres. Un nudo, donde el País Vasco sería ocupado y oprimido por España y Francia. Y un desenlace, en este caso abierto, que consistiría pues en la lucha para la recuperación de la independencia. De acuerdo. Entonces, como podemos ver en los ejemplos que hemos mencionado, estaríamos hablando de relatos que compartirían una misma estructura narrativa, más o menos convencional, en los términos de Wertz y Bartlett antes señalados. Tendríamos, por un lado, un pasado añorado, una edad de oro, donde una cierta comunidad tendría su independencia, seguido de una época de opresión y conquista, y como resultado tendríamos un relato trágico. Un relato trágico a través del cual se legitimaría una movilización hacia un futuro mejor. En este caso, la recuperación de la independencia perdida. Así, por un lado, podemos ver cómo la elección de un género trágico actuaría como una narrativa a través del cual se legitimaría una movilización hacia el futuro. Pero también podemos ver cómo a veces es el futuro, imaginado desde el presente, el que hace que se reconstruya el pasado de tal forma que pueda orientar la acción hacia ese futuro imaginado. Y eso sería un ejemplo de prolepsis, que no solo se podría aplicar en los movimientos nacionalistas, sino que también lo podemos ver hoy en día en Europa, por ejemplo en los partidos antimigración. Los partidos antimigración cuyo futuro imaginado de una Europa sin inmigrantes se legitimaría a través de una reconstrucción nostálgica del pasado.
donde las comunidades vivirían en armonía, de acuerdo con las costumbres típicas de cada país. Entonces, pues bueno, para traer a colación algunas conclusiones de lo dicho hasta aquí, pues bueno, podríamos decir, tal como hemos visto, hay relatos que compartirían unas ciertas estructuras narrativas y que podrían ser utilizados eventualmente como guiones para la acción. Hemos visto en el caso, por ejemplo, de Aznar, en el tema de la Reconquista, cómo traer ese episodio del pasado al presente puede ser una herramienta para la movilización, en la medida en que respondería a un guión familiar, al menos para la audiencia en este caso española. Y en la enseñanza de la historia también vemos cómo no es muy difícil encontrar textos en los cuales identificarnos en primera persona del plural, no solo con las hazañas del pasado, sino también con las metas atribuidas a una determinada nación. En este caso podríamos decir que uno de los riesgos en el consumo de ciertos relatos podría ser que acabáramos siendo actores de guiones ya escritos de antemano. En este sentido, lo que quiero destacar aquí, evidentemente las narraciones siempre están ahí, son inevitables a la hora de reconstruir el pasado, inevitablemente también tienen una carga moral. Pero mi punto aquí es señalar ese riesgo, el riesgo de caer prisioneros o caer atrapados en un guión, en el propio relato, y por ende en ese bucle que nos llevaría del presente al futuro, del futuro al pasado y otra vez del pasado a ese futuro ya previamente imaginado. Entonces, pues bueno, entiendo yo que en este sentido la enseñanza de la historia, lejos de aportar relatos cerrados, lo que debería hacer es dotar a la gente de herramientas para reflexionar sobre el propio papel de las narrativas a la hora de reconstruir el pasado. ¿Qué pasados invocan? ¿Qué futuros incitan? Y todo ello, pues bueno, con el propósito de dejar de ser actores sujetos a guiones y pasar a ser autores con capacidad crítica para imaginar pasados alternativos y por esta razón imaginar otros futuros posibles. Muchas gracias. Buenos días a todos. Estoy muy contento de la invitación de estar acá y también algo estremecido por las discusiones de esta mañana y por ser fuertemente chileno viviendo afuera. Hoy día les voy a proponer un ejercicio que vamos a ver cómo lo toman, esperando de contribuir al debate desde otro ángulo. Ok. Esta piedra tiene una historia, no es una piedra así nomás, es una piedra santa donde había mucho Nehuen. Cuando pasó el camino por ahí, las máquinas empezaron a romper, y se dieron vuelta camiones, murió gente y no la pudieron sacar. Esa piedra es muy grande, 2 máquinas no pudieron sacarla y quedó ahí, linda. Quedó al lado del camino nomás, no pudieron moverla, porque esa piedra era un lugar donde había mucho Nehuen, donde la gente que tenía mucho conocimiento de espiritualidad iba a esa piedra para saber cómo íbamos a estar en 50 años más, en 60 años más, en la actualidad de hoy. Y como la piedra quedó ahí, hicieron la cuestión del Pinochet, la inscripción que dice: Apertura Camino Presidente Augusto Pinochet. Es como un monumento que le hicieron a Pinochet por todo lo que había hecho, por el camino, por el sueldo mínimo que le pagaba a la gente para construir el mismo camino. Al escuchar estas palabras, muchos de ustedes habrán podido imaginar que la historia que a continuación escucharán transcurre en un lugar donde existen piedras que no son piedras así nomás. Como me decía hace algunos años atrás Fernando Yaulén, un hombre pehuenche del sur de Chile. Inspirado en las palabras de Fernando, hoy me interesa reflexionar con ustedes sobre una piedra particular que, gracias a su propia fuerza o Nehuen, ha sido no solo capaz de resistir aperturas de caminos, sino también de potenciar o hacer posible
la visión anticipada del futuro. Pero es posible que muchos de ustedes no hayan oído hablar ni de este tipo de piedras, ni de los pehuenches del sur de Chile, y posiblemente puedan estar imaginando otro tipo de preguntas o situaciones al escuchar las palabras de Fernando y al mirar estas fotografías. Cabe la posibilidad que incluso en alguno de ustedes esté resonando esa vieja pregunta espinociana sobre los cuerpos. ¿Qué puede un cuerpo? O en este caso, ¿qué puede una piedra? ¿De qué es capaz? Si meditásemos sobre estas preguntas en conjunto, creo que podríamos estar de acuerdo en que para poder definir una piedra, debiéramos primero preguntarnos por los efectos de lo que ésta es capaz. Además de ser capaz de resistir caminos y anticipar futuros, espero que hoy esta piedra, su materialidad, su presencia, su evocación, sea también capaz de articular a través de una lógica etnográfica los temas centrales de esta conferencia: memoria, conflicto, coexistencia, interculturalidad. Como alguno de ustedes también sabrá, y espero de antemano que los compañeros y compañeras mapuche presentes hoy día no se molesten por referirme con todo respeto a vuestro mundo desde mi propio limitado entendimiento. En el sur de Chile, Nehuen es una palabra en chedungún que los pehuenches usan para referirse a la fuerza expresada en y por diferentes unidades de existencia: personas, lugares, animales, árboles, ríos, un plato de comida, y hasta los enunciados pueden estar imbuidos con distintas intensidades de Nehuen o fuerza. Fernando nos recuerda que la piedra de la fotografía solía tener mucho Nehuen y ser un punto de encuentro de la gente que iba a esa piedra para saber cómo íbamos a estar en la actualidad de hoy. Durante las últimas décadas, sin embargo, la fuerza de esta piedra se ha visto alterada, y en la actualidad de hoy, esta piedra ya no es conocida solamente como ese lugar donde algunas personas antiguas podían traer el futuro al presente. De hecho, entre los habitantes del valle, esta piedra hoy en día es conocida como la piedra de Pinochet y lleva estampadas las palabras "apertura del camino presidente Augusto Pinochet". Ubicada al borde del camino que atraviesa la comunidad pehuenche de Pitril y que conecta a las otras comunidades rurales pehuenche de Alto Biobío con los pueblos chilenos más urbanizados, la Piedra Santa la Piedra de Pinochet está muy cerca del río Queuco y del río más grande de Chile, el río Biobío. Este último ha jugado un rol histórico fundamental en la relación entre mapuche, incluidos los pehuenche, y colonos españoles en un principio y mestizos chilenos posteriormente. Recordemos que en el 1641 este río fue declarado como la frontera que separaba a los españoles de los mapuche, aunque funcionaba como tal desde al menos 1598, luego de la histórica derrota del ejército hispano en la batalla de Curalaba. A partir de entonces, y por más de 2 siglos, el río Biobío fue considerado como la frontera septentrional de los territorios mapuche, cuestión que solo comenzó a cambiar con la instauración del Estado-Nación chileno. Con la creación de Chile, la materialidad del río como frontera comenzó a debilitarse, aumentando abismalmente el flujo a través de ella, siendo finalmente ocupados militarmente los territorios mapuche a partir de la década de 1860. Como resultado de este proceso, el Estado chileno reconoció la propiedad consuetudinaria de tan solo el 10% del territorio mapuche ancestral. Las personas que aún permanecen en los remanentes rurales de sus territorios ancestrales han debido lidiar, entre otras cosas, con la expansión de la industria forestal incentivada desde la dictadura militar, con la expansión asistencial y subsidiaria desarrollada desde el retorno a la democracia chilena en 1990, y en el caso de Alto Biobío, con la construcción de proyectos hidroeléctricos en territorio pehuenche. De hecho, durante las últimas décadas, la empresa multinacional Endesa, privatizada durante la dictadura militar y hoy perteneciente a una corporación española e italiana, ha construido 2 represas hidroeléctricas, ambas aprobadas por gobiernos chilenos. La construcción de una de estas, Ralco, implicó conjuntamente el desplazamiento y reubicación de más de 100 familias pehuenche. Además, fue construida sobre cementerios ancestrales y lugares sagrados, lo que implicó otro tipo de desórdenes ontológicos
término que en otra parte he usado para referirme a aquellos graves conflictos que surgen cuando los modos de entender qué es la vida difieren, chocan y entran en fricción en maneras vertiginosas. Estas transformaciones, claro está, fueron posibles solo gracias a la construcción de caminos como aquel que señalaba Fernando. De hecho, y recordando que el río Biobío había sido frontera entre pueblos por cientos de años, el despliegue de estas infraestructuras viales puede ser visto como uno de los catalizadores sociomateriales de la transformación del Biobío de ser río frontera a convertirse en río represa, dos infraestructuras ambientales capaces de hacer cosas muy distintas a través de dos tipos de fuerza, podríamos decir, inconmensurables. La primera, un río frontera con mucho Nehuen; la segunda, un río represa, productor de otro tipo de fuerza, energía hidroeléctrica. La Piedra Santa, o si se quiere, la piedra de Pinochet, no solo evoca esta historia de transformaciones, sino que también es evidente la coexistencia sociomaterial de estas fuerzas en tensión. Por un lado, la piedra es de hecho una piedra que recuerda el camino abierto por Pinochet y que se puede asociar al desarrollo de energía hidroeléctrica, pero al mismo tiempo la piedra es aún, aunque en sentido latente, una piedra con fuerza o Nehuen, con la capacidad de anticipar el futuro, de permanecer ahí, inamovible. Pero como muchos de ustedes habrán notado, contada de este modo, esta historia pareciera ser una historia estructurada unívocamente en orden cronológico, como si las distintas ideas de tiempo imbuidas en la piedra se hubieran sometido por la razón y la fuerza a la temporalidad desarrollista que trajeron los caminos. Desde mi parecer, este no es el caso en Alto Biobío. Lo que parece estar en cuestión en este valle es la coexistencia y tensión entre distintas fuerzas y temporalidades. En la comunidad de Cauñicú, colindante con Pitril, un grupo de personas pehuenches se reunió hace algunos años, unidos por una preocupación común respecto a cómo las generaciones de gente nueva estaban cambiando de mentalidad, olvidando su historia como pueblo, sus antepasados, su lengua, su comida, sus rituales y su sabiduría. Por ello, este grupo de hombres y mujeres adultos decidió realizar una grabación audiovisual para entregar un mensaje a los más jóvenes y compartir con ellos algunas visiones que los más antiguos habían tenido sobre el futuro. Uno de los productores de este video, José Cariguentro, resultó ser mi profesor de Chedungún mientras realizaba mi investigación de terreno. En una de las lecciones, el Peñi José me mostró este video en la televisión de su casa. La transcripción que sigue es la traducción en vivo que José hizo a medida que distintas personas de la comunidad narraban lo que había sido previsto por los antiguos. Hace muchísimo tiempo, cuentan los ancianos, cuando nuestra gente antigua aún escuchaba el ñempín, el dueño de las palabras, a los antiguos les fue revelado que un día nuestra sangre se mezclaría muchísimo con la sangre de otros. Nuestra gente antigua sabía lo que iba a pasar. Ellos sabían que un gran remolino de viento llegaría al valle, y cuando eso suceda, decían los antiguos, debemos cuidarnos mucho, el remolino ya ha llegado. Nuestra gente antigua ya había previsto que un camino sería construido a través de las comunidades, que aparecería un sendero para los caballos, que cruzaría las montañas hasta donde el sol se levanta, y que en ese lugar levantarían una ciudad. Esto aún no ha ocurrido, pero ocurrirá. Algún día estas cosas sucederán, y cuando ustedes crezcan podrán comprobarlo. Desde la tierra crecerá el oro. Ustedes verán abundancia en las montañas. Eso tomará tiempo, muchas cosas llegarán, mucho trabajo, muchas cosas ajenas aparecerán. Habrá prosperidad, buena vida, trabajo, pero desde el cielo. Un remolino gigante llegará, nuestros antepasados nos dijeron, y cuando el camino atraviese las montañas, por favor tengan cuidado, aconsejen a sus niños, fuerzas militares ocuparán el lugar, y aquellos que vivan cerca del camino sufrirán, no permanezcan cerca del camino. Los Huinca tendrán una guerra entre ellos, se pelearán entre ellos. En esos días nosotros necesitaremos nuestro antiguo modo de vivir. Si es que lo olvidamos, sufriremos enormemente. Sufriremos porque no seremos capaces de recolectar nuestra comida natural. Hoy en día todo lo que tenemos es pan Huinca, pero no durará por siempre. Por eso no debemos dejar de lado nuestra comida y nuestras siembras. Por este motivo, ustedes tienen que rezar a Chao Guinechen, si es que quieren que él los reconsidere.
si es que quieren que Él les dé su sabiduría otra vez. En Echen nos escuchan Chedungún, ya que es esa la lengua que nos fue dada. Si ustedes hablan vuestra lengua, Genechen los mirará, Él les dará la comida, y si oramos, podremos saber dónde encontrar la comida. Por eso no podemos olvidar de dar siempre las gracias en nuestro Guillatún por toda la comida que se nos ha dado, porque la comida tiene fuerza, la comida tiene Nehuen. Entre los muchos elementos relevantes que entrega esta profecía, me interesa solo destacar que a partir de una verdad social que postula la inevitabilidad de un futuro ya previsto, la profecía aparece como un llamado desde el futuro a potenciar y cultivar en el presente la relación entre tres elementos fundamentales en el mundo pehuenche: la comida, el ritual y la lengua. Tres elementos que, en palabras del profesor pehuenche Ángel Ancanao, tendrían que ver con prácticas sociales tendientes a mantener lo que es realmente indispensable. Es posible que en alguno de ustedes, como en mí, esta necesidad de pensar una especie de antropología de lo indispensable les haga resonar casi por defecto la actual crisis ecológica, que comprende la crisis de la casa común, de la razón moderna, de la humanidad, de la estabilidad climática, del capital, crisis que abarcaría además la propia crisis del conocimiento, de la lógica académica, de las instituciones y las democracias, y hasta el hartazgo. Considerando estas crisis como ruido de fondo de esta conferencia, lo que me interesa hacer con estos materiales etnográficos hoy es provincializar o descentrar la idea desarrollista hegemónica que asume que la memoria tiene que ver con la presencia del pasado en el presente. Al considerar etnográficamente una lógica invertida del recuerdo, me interesa enfatizar la necesidad de desarrollar una teoría cosmopolítica de la memoria, es decir, un análisis antropológico que no dé por hecho el cómo, el quién y el cuándo del objeto del recuerdo, es decir, una analítica que no asuma a priori la distinción entre sujetos y objetos, sino que dé espacio para el desarrollo de una, por decirlo así, subjetividad anémica distribuida en el paisaje y en la relación de seres humanos y no humanos. La Piedra Santa de Pinochet es una instanciación de la coexistencia de distintos mundos con distintas temporalidades y puede ser vista como el índice de una coexistencia ontológica en continua tensión. La piedra, como Piedra de Pinochet, puede ser entendida como un recuerdo material cronológico que indica una especie de congelamiento material parcial de la memoria del futuro propia de la Piedra Santa. Digo congelamiento parcial porque la Piedra Santa con Nehuen persiste ahí, a pesar de los caminos, en el mismo modo en como persiste ahí la profecía en el Valle del Queuco. Profecía y Piedra Santa, en conjunto, indican un mundo donde la capacidad de recordar el futuro es posible y actualizable, y nos invitan a imaginar una cosmopolítica de una memoria descolonizada. Considerando materiales etnográficos que dan cuenta del potencial ontológico de distintas entidades, me interesa hoy proponer una reflexión etnográfica cosmopolítica de la memoria, motivada por distintas equívocas concepciones del mundo material y sus articulaciones divergentes de espacio y tiempo. En este sentido, este trabajo se propone como una extensión conceptual del trabajo de Marisol de la Cadena, quien, inspirada por el trabajo de la filósofa de la ciencia Isabel Stengers, ha enfatizado la necesidad de recrear y cuestionar la política moderna a través de la inclusión de seres y espíritus no humanos, cuya existencia desafía el monopolio de la ciencia, de las ciencias sociales en este caso, para definir qué cuenta o no como naturaleza o como naturaleza del recuerdo en este trabajo. Este cuestionamiento de la política moderna necesariamente implica cuestionar las unidades mínimas que producen o causan los enunciados de la memoria. Y quizás escuchar con cautela la invitación seductora del futuro ya visto por Piedra y Profecía. Futuro que parece susurrarle a nuestros oídos humanos que los enunciados múltiples del recuerdo son siempre, como quería Deleuze, el producto de un agenciamiento, que siempre es colectivo y que pone en juego en nosotros y fuera de nosotros poblaciones, multiplicidades, territorios, devenires, afectos, acontecimientos, que pone en juego en nosotros y fuera de nosotros fronteras, represas, caminos, profecías, piedras santas y dictadores.
Todas estas fuerzas inconmensurables que luchan y se escabullen en los paisajes que nos habitan y nos recuerdan. No por nada el poeta chileno Jorge Tellier se refería a la memoria como esa lechuza ciega huyendo a refugiarse en un árbol hueco. Lechuza que una vez refugiada quizás también se preguntaba por el devenir de las piedras, evocando casi en silencio el eco de un haiku de Borges. ¿Es un imperio esa luz que se apaga o una luciérnaga? Muchas gracias. Gracias a los organizadores y muchas gracias a todos ustedes, los asistentes, por venir. Es un privilegio, nunca uno tiene la posibilidad de hablarle a tanta gente, excepto cuando los estudiantes están obligados a ir a clase. Esto es lo que voy a leer hoy día, es parte de un trabajo mucho mayor, espero haber sido capaz de sintetizarlo coherentemente. Se llama La memoria fractal, eventos, experiencia y su transmisión en el sur de Chile. Teniendo en consideración uno de los conceptos centrales que nos convoca en este seminario, me refiero específicamente a la memoria, intentaré proponer el día de hoy una idea etnográfica que pone en tensión la distinción que usualmente trazaríamos con respecto de ella entre una escala singular y una plural, o lisa y llanamente entre una dimensión individual y una colectiva. Con la intención de simplificar mi exposición, la dividiré en tres nociones: evento, experiencia y transmisión, para concluir posteriormente sintetizando de qué se trata esta idea etnográfica tensionante que tentativamente he denominado como memoria fractal. Primero, eventos. Pocos sucesos que hayan ocurrido a los habitantes de Licura, Valle Mapuche de la provincia de Arauco, donde he realizado la mayor parte de mi trabajo de campo, poseen la intensidad y resonancia con que cuenta el evento específico que habría permitido que los mapuches fueran despojados de la mayor parte de su territorio ancestral. Tal y como es planteado por la gente actualmente, este evento, en un sentido tan ortodoxo como ni el mismo Max Gluckman hubiese imaginado — Max Gluckman es un antropólogo antiguo de la Escuela de Manchester, para los que no... Cito varios antropólogos, que yo sé que son bastante desconocidos, pero bueno... genera una suerte de suspensión espacio-temporal. El evento genera una suerte de suspensión espacio-temporal, que no solo pone en evidencia las tensiones que tienen lugar entre todas las partes involucradas, sino que se constituye como una fuente de múltiples potencialidades posibles, entre las cuales se actualiza una de las más nefandas, produciendo una transformación fundamental para la disposición contemporánea del valle. Antes de proseguir, me gustaría reseñar una sintética versión de la memoria del evento transformador al que me refiero. Esto es una versión hecha por mí a partir de las voces de múltiples personas y además está muy resumida, por si acaso. Hace tiempo llegó un mapuche a Licura pidiendo un pedazo de tierra para instalar una rancha, porque no tenía dónde vivir. Una señora mayor dejó que se quedara en una tierra que estaba en barbecho, donde el hombre vivió tranquilo y agradecido por varios meses. Algún tiempo después, el mismo mapuche, que además era el único en el Licura que en ese entonces podía hablar castellano, y por lo mismo actuaba como una suerte de proto-facilitador cultural, que son estas figuras que existen en las comunidades mapuche que actúan como mediadores entre el Estado o la ONG y las mismas comunidades. Bueno, este proto-facilitador le dijo a toda la gente del valle que las autoridades huinca, es decir, no mapuche de Leu, requerían la presencia de todos los adultos de Licura para una reunión muy importante. La gente viajó a este encuentro durante un mes completo, porque como no había camino, este iba siendo construido a medida que se avanzaba. Una vez en Leu, encontraron un gran galpón preparado para recibirlos, con un caballo entero asado, varios barriles de vino y numerosas piernas de animal colgando del techo. Confiando en sus generosos anfitriones, los mapuches se quedaron ahí por más de 2 semanas, comiendo y bebiendo en abundancia. En el intertanto, fueron inducidos a firmar documentos escritos en castellano, que sabemos podían comprender solo a través de los protofacilitadores culturales. Al respecto decía sintéticamente la abuela de una amiga: fuimos a Leu y nos hicieron firmar un papel, pusieron nuestro dedo sobre un papel. Es interesante que esta señora en realidad técnicamente no había vivido este evento, pero lo contaba como si lo hubiese vivido. Mientras continuaba el festín y en agradecimiento por la hospitalidad, los mapuches accedieron a la solicitud de firma
y cuando se acabó la bebida y la comida, emprendieron el regreso a Helicura. Una vez de vuelta, sin embargo, pudieron ver que todo había cambiado. Las casas y todas las pertenencias de la gente habían sido arrasadas, y numerosos cercos impedían el libre movimiento en tierras que antes se encontraban abiertas para el pastoreo. Los niños que habían permanecido en Helicura cuidando casas, animales y cosechas se encontraban arrinconados y aterrados en las peores tierras del valle, y numerosos hombres armados defendían el nuevo orden en el interior de los terrenos cercados. Impotentes y engañados, sin posibilidad de hacer nada por resarcir la pérdida, todos entonces soltaron un desconsolado llanto. Termina el evento. En términos prácticos, este evento explicaría la raíz del cambio en los modos de producción indígena, de agroganadero en el siglo XIX a asalariado forestal a comienzos del siglo XXI, y en la estructura social desde la cual se establecen contemporáneamente relaciones interculturales en el Valle de Licura y en toda la provincia de Arauco, por qué no decir en la Araucanía en general. Pero además demuestra en su recuerdo constante una característica que permite concebir como evento, en el sentido de Gluckman, no solo el suceso mismo relatado, sino también el acto de narrarlo. El acto de narrar el suceso es un evento en sí mismo. Esta característica se relaciona con la manera en que persistentemente el relato del evento asume un cariz vivencial, denotando que el narrador no está simplemente haciendo alusión a un suceso perteneciente a otra época, separado y distanciado de sí mismo. De modo diferente, está haciendo referencia a una situación con la que se encuentra directamente conectado. Esta vinculación se da fundamentalmente por dos razones que desarrollaré más adelante. Primero, porque lo relatado fue vivenciado directamente por ascendientes perfectamente identificables de los narradores. Y segundo, porque la vivencia expresada en el relato reverbera, subraya y da sentido a las múltiples experiencias contemporáneas de discriminación y violencia que los mismos narradores sufren aún cotidianamente. Segundo punto, experiencia. Al poco tiempo de iniciar mi trabajo de campo en Helicura, y sobre todo durante los primeros meses de este, comenzó a incomodarme la recurrente reacción que manifestaban diferentes interlocutores frente a mis propios relatos vivenciales. Parte importante de la vida cotidiana en este valle tiene que ver con compartir dialógicamente vivencias personales, costumbre que se acrecienta ante la presencia de forasteros o sujetos que han regresado a Helicura después de estar algún tiempo fuera. Cuando me tocaba participar de estas conversaciones, intenté siempre demostrar interés y entusiasmo en lo que el otro narraba, además que era mi trabajo, básicamente, realizando continuas preguntas y comentarios para ayudar y tal vez direccionar su relato. De modo diametralmente diferente, al ocupar la posición del narrador, me enfrenté recurrentemente a algo que podría caracterizar como un interés displicente. Aunque la gente requería abiertamente que yo compartiese mis vivencias, pocas veces me interrumpían con preguntas sobre ellas y solo ocasionalmente se limitaban a emitir la interjección "miren, ve", que usualmente se utiliza en la vida mapuche rural simplemente para hacer notar que se está poniendo atención a lo que está siendo narrado. Lo mismo ocurría casi invariablemente, ya sea que contase el más trivial de los relatos o la más íntima de mis vivencias. De hecho, muchas veces tuve la sensación de que pude haber inventado la más fantástica y delirante de las historias, y no habría recibido como reacción ni dudas ni sorpresa, tampoco incredulidad ni menos admiración, sino solamente un par de "miren, ve" distribuidos estratégicamente entre las pausas de mi relato. En mi impresión, este interés displicente no manifiesta solamente una distancia con respecto a las actitudes socialmente aceptadas, chilenas y mapuche, frente al acto de narrar historias, sino que, de hecho, escenifica una profunda divergencia ontológica que se manifiesta en un principio fundamental de la vida mapuche rural, que en otra parte he denominado como la premisa de la singularidad de la experiencia personal. En breve, esta premisa sostiene fundamentalmente que la experiencia personal es única e irreplicable, y por lo mismo pone en cuestionamiento cualquier asunción de una continuidad objetiva del mundo, así como la noción de sujeto trascendental. Ahora bien, para entender un poco mejor la vinculación entre la singularidad de la experiencia personal y el interés displicente que generaban mis relatos, creo necesario hacer referencia a la teoría de la constitución de las personas en Helicura. A través de ella, además, creo que es posible entender la importancia contemporánea que tienen los eventos vivenciados en el pasado por ascendientes claramente identificables, así como la vinculación que existe entre elementos vivenciados por personas en el pasado y actualmente. De acuerdo a mi propia experiencia, que encuentra eco en lo postulado por otros etnógrafos como Magnus Kurz y Cristóbal Bonelli, que me acompaña
a mi izquierda. En la vida mapuche rural predomina una comprensión de todas las entidades que pueblan el mundo como instanciaciones relacionales, compuestas contingentemente mediante los vínculos que establecen con otras instanciaciones igualmente constituidas. Esto conlleva que el establecimiento de una relación tenga un impacto transformador en la constitución de las entidades implicadas en esta relación, y por lo mismo que también tenga un impacto directo en la constitución de todas las entidades que se encuentran a su vez vinculadas a las entidades implicadas en la nueva relación, y así sucesivamente en una suerte de efecto dominó. Establecer una relación implica un efecto en cadena que transforma la constitución de todas las personas. En términos prácticos, esto significa que todas las entidades que pueblan el mundo, sean estas humanas o no, se encuentran en una existencia continua, o en otras palabras, en una suerte de radicalización del principio de la mutualidad del ser, esbozado hace un par de años por Marshall Sahlins. Ahora bien, es importante notar que esta existencia continua de todos los seres se encuentra cruzada por la consideración de distintas intensidades relacionales, que a su vez son indicativas del nivel de similitud que pueden presentar entre sí dos entidades en vinculación. Considerando esto, de inmediato aparece la razón de la relación que sienten los narradores, por ejemplo, con el evento en que los mapuches fueron despojados de su territorio ancestral. Al ser experimentado por un ascendiente directo, el evento del pasado no es en realidad una fuente, es en realidad no un evento del pasado, sino que una fuente de rearticulación relacional, que en consideración de la existencia continua o mutual del narrador, afecta literalmente su propia constitución personal. Simultáneamente, en un sentido inverso, las experiencias contemporáneas de discriminación y violencia que los narradores sufren cotidianamente no son meramente interpretadas a la luz de la memoria de los eventos pasados, sino que se encuentran constitucionalmente relacionados a estos eventos pasados entre comillas. Es decir, sintéticamente, el recuerdo de los eventos del pasado no encarna simples evocaciones que informan el presente y el futuro por analogía. De manera diferente, son eventos que, gracias a la constitución relacional de los seres, son proyectados socialmente de modo supratemporal. De esta manera resulta posible entender un poco mejor el antes referido interés displicente. Siendo todos los seres parte de un mismo continuo, es la intensidad de la conexión entre distintos seres lo que permite trazar similitudes personales, que incluyen similares capacidades de percepción y con ello, de hecho, la posibilidad de compartir un mismo mundo. En la misma línea, a menor intensidad relacional, menor similitud personal, lo que redunda en la habitación en mundos separados, de planos diferentes. Justamente en esto radicaba la reacción que generaban mis relatos, así como la sensación de que incluso las más fantásticas invenciones hubiesen generado respuestas similares. La intensidad relacional que había entonces entre mis interlocutores y yo no era la suficiente como para permitir que compartiésemos un mundo. De ser ese el caso, como ocurrió algunas veces cuando estaba cerca de dejar el valle, probablemente habría tenido lugar una reacción mucho más cercana a la que yo expresaba generalmente al escuchar las narraciones de mis interlocutores. Tercer punto, transmisión. Una vez establecida la constitución relacional de los sujetos, y de hecho de todas las entidades que pueblan el mundo vivido por los mapuches, es posible entender la transmisión transtemporal de los eventos. Como ya he señalado implícitamente, el relacionamiento que constituye a las entidades en ningún caso se agota en el presente, y esta dimensión temporal es trascendida ecológicamente mediante los vínculos de descendencia o interacción establecidos entre entidades humanas y no humanas que participan mutua y recíprocamente de su constitución, así como de la constitución de diferentes generaciones de otros habitantes del valle. Ya sabemos que, cruzado por la intensidad en que es establecido, este relacionamiento, en primer lugar, aproxima las capacidades experienciales de aquellos que están involucrados en él, y en segundo término, abre la posibilidad de que la experiencia vivida por otro intensamente vinculado a uno mismo tenga un efecto en la constitución de este uno mismo. Luego, las experiencias no son subjetivas en términos individuales, ni tampoco pueden ser colectivas en términos de contextos suprasubjetivos que, a la Durkheim, invoquen una conciencia que se acopla a un sustrato orgánico distinto a las personas. De manera distinta, dada la constitución relacional de los sujetos, se hace imposible trazar una distinción tajante entre lo singular y lo colectivo, tanto con respecto a la experiencia como a la memoria de ella, pues ambos niveles se deshacen junto con la idea de unidad autocontenida, sea esta singular o plural.
Luego, las experiencias y su recuerdo, todas y cada una de ellas, intervienen en el ser continuo o mutual supratemporal que caracteriza los mundos vividos mapuche. Por otra parte, lo que sucede con los eventos pasados, presentes o incluso futuros, como nos mostró Cristóbal, yo conocía, por eso puedo citarlo, no es que informen o sean informados por las experiencias situadas en otras dimensiones temporales. Por el contrario, lo que hacen es intervenir una cadena inmanente que trasciende límites espaciotemporales mediante el establecimiento perenne de relaciones. Tomando en consideración los fragmentos, o quizás más adecuadamente las fracciones que he intentado desarrollar en mi exposición, me gustaría realizar una síntesis de mi argumento a partir de la imagen de una orquesta compuesta por diversos instrumentos. Todos afinados en distinto tono, los componentes de esta orquesta comenzarían, casi por arte de magia, a aproximar sus tonos a medida que son acercados físicamente unos con respecto de otros. De esta manera, eventualmente, cada instrumento estaría afinado casi en el mismo tono de aquellos que se encuentran próximos a él, y afinados a tonos cada vez más diferentes de aquellos que se encuentran más distantes. Igualmente, aun considerando esto, todos los instrumentos seguirían formando parte de la misma orquesta, que en términos estrictos debiese ser concebida como ilimitada. Sí, me queda un poquito. Ahora, para dar forma final más completa a esta imagen, tendríamos que fusionar el tiempo con el espacio, equiparar esta fusión a la intensidad social y reemplazar los instrumentos con gente y los tonos con narrativas experienciales. Punto final, conclusión. La etnografía clásica y contemporánea que ha intentado comprender la vida social mapuche, desde la lógica chilena u occidental, entre comillas, retorna consistentemente hacia dos problemas, que en estricto rigor son problemas centrales de la teoría sociológica clásica. El primero tiene relación con entender qué son y cómo se estructuran los grupos sociales. El segundo gira esencialmente en torno a la irreductibilidad del sujeto. En mi perspectiva, es posible encontrar indicios que nos llevan a un camino unitario hacia la resolución de ambos problemas en las fracciones que he esbozado muy someramente en esta exposición. Fuera del debate entre estructura y agencia, entre conciencia colectiva e individual, o entre cualquier distinción diametral entre lo singular y lo colectivo, la constitución relacional que he esbozado aquí se asemeja, parafraseando a Roy Wagner, a una estructuración fractal, en tanto siempre en ella la diferenciación entre partes y todo es arbitraria y de escala observacional. Y, además, cada una de las partes, arbitrariamente diferenciada, reproduce la configuración de la totalidad ilimitada que he denominado como existencia continua. En esta estructuración no puede haber una distinción tajante entre parte y todo, pues las entidades no son autocontenidas y están todas compuestas por la integridad de relaciones que compone el todo. No hay relaciones entre partes y agregados, sino las partes y los agregados son las mismas relaciones, solamente en diferente escala e intensidad. Al sintetizar esto, cambia no solo la manera en que podemos concebir la relación entre persona y grupo social, sino además la manera en que entendemos las nociones de evento y experiencia, que ya no aparecen como situadas espacial y temporalmente de manera específica. Y también la noción de transmisión, que tampoco aparece como un mecanismo para evadir socialmente esta especificidad espacio-temporal de evento y experiencia, para poder narrarlo, reproducirlo de alguna manera. Como la estructura fractal se extiende entre dimensiones temporales a través de las relaciones de filiación y las interacciones que se establecen con los distintos seres que habitan los mundos mapuche, por ejemplo, árboles, ríos, los dobles de los árboles y los ríos, y hasta el mismo Quenechen, que literalmente significa el dueño de la gente, todo evento que ocurra afecta, interviene o más precisamente altera la continuidad del ser, presente, pasada y futura. De la misma forma, toda experiencia es intrínsecamente intersubjetiva, lo que incluye, por supuesto, a la experiencia del recuerdo o la memoria. Formando parte de la existencia continua, la memoria transita y está constituida por las mismas relaciones que constituyen a esta existencia continua. Junto a la existencia continua, la memoria trasciende diferentes dimensiones espaciales y temporales en distintas direcciones e intensidades. Finalmente, como la misma existencia continua, la memoria tiene una forma fractal, es unitaria y cualquier distinción que se haga en esta unicidad es una instanciación que guarda la misma forma transtemporal y transsubjetiva de la totalidad. Mis disculpas por la aridez de algunos.
agradezco a los tres expositores. Yo tuve el privilegio de leer la ponencia anticipadamente, así que tengo unos muy breve comentario. Comentarios, preguntas. Posteriormente voy a dejar la palabra al público y reunimos todas las preguntas y las contestamos una por una con los expositores, si le parece. Bueno, creo que los tres artículos comparten varios aspectos en común y a la vez diferencias de perspectiva, lo que lo hacen bastante interesante a nivel de comunicación que se genera entre las tres ponencias. Desde mi lectura, por lo menos, el principal tema que vi es la narrativa del pasado, más que el pasado en sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, una atención hacia el género del relato, de la narrativa, y también, finalmente, la pregunta por el potencial político, o sea, ¿qué hace ese relato, ¿no es cierto? Y creo que subyacente a esta pregunta existe la importancia que cumple la herida colonial, ¿no es cierto?, en distintos casos, desde los Países Vascos al sur de Chile, ¿no es cierto? Entonces, ese enfoque a la narrativa, sin embargo, se caracteriza en los tres artículos por énfasis distintos, ¿no es cierto? Entonces, ahora tengo una pregunta más bien específica. En el caso de Ignacio hay una atención hacia la prolepsis, del cual no habló bastante, ¿no es cierto?, y nos presenta la característica común de la identidad nacional, ¿no es cierto?, cuáles son los aspectos comunes de esta narrativa. Entonces hay una tríada de un inicio con una independencia, un nudo asociado a la pérdida de esta independencia, un desenlace, ¿no? Entonces mi pregunta era un poco sobre las particularidades, si se puede generalizar sobre las particularidades de este tipo de narrativa, en el caso en que este desenlace sea un desenlace públicamente acabado, como en el caso de Irlanda, por ejemplo, o abierto, como en el caso de los Países Vascos. ¿Qué tipo de narrativa distinta provoca el carácter público acabado o inacabado de este desenlace? Respecto a Cristóbal, nos entrega una forma de pensar la memoria desde una perspectiva que puede ser definida cosmopolita o simplemente ecológica, ¿no es cierto? Se puede también percibir una crítica al excepcionalismo humano en el término de memoria, ¿no es cierto? La pregunta me parece sumamente relevante es cuál es el poder que tienen las cosas en hacernos recordar, ¿no? Mi pregunta es respecto al contexto en que las cosas nos permiten recordar, en este caso, ¿cómo habla el no humano cuando habla sujetos distintos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que te contaba a ti, por ejemplo, esta piedra respecto a otras personas? ¿Cómo un afuerino puede escuchar, en este caso, un recuerdo entregado por un agente no humano? En el caso de Marcelo también quería destacar que la atención a la narrativa es dada también por otro tipo de triada, que es evento, experiencia, transmisión. Y nos relata un poco como la narrativa colonial, despojo de la tierra, ¿no es cierto?, que sigue hoy día, ¿no es cierto?, estamos todavía en una situación colonial en el sur de Chile. No puede ser desvinculada de una atención hacia la fenomenología local, o sea, como en algunos lugares, fuera que sean identificados con grupos sociales, se puede conocer el mundo mediante cierta experiencia, ¿no? Entonces creo que existe casi una visión sustancial de la memoria, ¿no? Una memoria que no es puro relato, sino que se transmite de otra forma. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa con el cambio generacional? ¿Qué pasa cuando hay una transmisión generacional en adelante? ¿Cómo esta memoria se puede transferir? Y tal vez si hay otras experiencias directas, también vividas, ¿no es cierto?, comparable con el recuerdo del colonialismo, que pueden ser evocadas para mantener la imagen abierta que sigue presente la situación colonial. Entonces, la pregunta general que tenía para los tres es que evidente en este caso creo una crítica hacia el determinismo histórico, ¿no es cierto?, la concepción lineal de tiempo, según el cual existe una teología que se empieza de un pasado y produce un presente y producirá un futuro, ¿no es cierto? Sin embargo, quería invitarlo a considerar también el caso contrario, si es que podemos pensar la narrativa sobre el pasado también como un producto histórico, ¿no es cierto? Entonces, no solamente como distinta, la memoria depende de forma distinta en que se relata el pasado,
sino cómo el pasado mismo produce ciertos relatos, ¿no es cierto? Y claramente un poco de ambos, un poco de relato como producción histórica y al revés, ¿no es cierto? Pero aquí simplemente quería preguntarle desde su investigación cómo ve este carácter dual, ¿no es cierto? Si es que el relato que produce la historia o la historia que produce el relato. En cuenta resumida, puede hablar el evento pasado, ¿no es cierto? ¿Cómo no habla el evento pasado? Y finalmente, respecto a creo un aspecto fundamental de la memoria que provoca acción, ¿no es cierto? Quería preguntarle si también es útil pensar, o en su investigación ve si hay otro tipo de memoria, una memoria que impide la acción, ¿no es cierto? Una memoria que desmoviliza y no solo moviliza. ¿Y qué nos dice esta memoria respecto a los procesos políticos en el cual de una cierta forma se han relacionado?